Que no se vea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este video de lectura conjunta. Mi nombre es Wanda y el día de hoy vamos a leer el capítulo 33 de Pequeñas Mentirosas de la autora Sarah Shepard. Si has estado siguiendo la página ya sabrás que ya pasamos la mitad del libro y de hecho te puedo adelantar que estamos cerca de terminarlo. Entonces, ponte cómodo, comparte este video con alguien que haya visto la serie pero que no conozca el libro y disfruta de la lectura. El día de hoy, recuerda que cuando yo menciono un capítulo, en realidad digo un número antes, pero eso es porque hubo un prólogo al inicio que no está numerado. Entonces, no te preocupes, si te llegaste a perder algún video, lo puedes buscar en la sección de listas de reproducción o de videos, bajo el nombre de Pequeñas Mentirosas de Sarah Shepard. Así que si quisieras ver videos anteriores o videos posteriores que pudieras llegar a perderte, ahí puedes encontrarlos con toda la facilidad y disponibilidad. Empezamos. 32. Una estrella caída. Al día siguiente, Spencer estaba ante la ventana de su antigua habitación, fumándose un Marlboro y observando el antiguo dormitorio de Alice. Al otro lado del jardín estaba oscuro y desierto. Después se volvió hacia el patio de los De Laurentiis. Las luces intermitentes no se habían apagado desde que la habían encontrado. La policía había delimitado la zona de cemento del antiguo patio trasero de Allison con cinta de prohibido el paso, aunque ya habían exhumado el cadáver. Además, habían instalado enormes tiendas de campaña alrededor de la zona mientras lo hacían, de modo que Spencer no había visto nada. Tampoco era que hubiese querido. Era más que horrible pensar que el cuerpo de Allison había estado en la casa de al lado pudriéndose bajo el suelo desde hacía 3 años. Spencer recordaba las obras anteriores a la desaparición de Ali. Habían excavado un agujero más o menos la noche que ella se había esfumado. Además, se había llenado después de que ella desapareciera, aunque no estaba segura del momento preciso. Alguien la había tirado allí adentro. Aplastó el Marlboro contra el revestimiento de ladrillo de la casa y se volvió nuevamente hacia la revista Loki. Apenas había intercambiado una palabra con su familia desde la confrontación del día anterior y había intentado calmarse, examinando metódicamente y señalando todo lo que quería comprar con las pequeñas pegatinas de la inscripción, sí, que adjuntaba la revista. Pero, mientras observaba una página de americanas de tweet, se le nublaron los ojos. Ni siquiera podía hablar de ello con sus padres. El día anterior, después de que se hubiera enfrentado con ella durante el desayuno, Spencer había salido para ver a qué venían tantas sirenas. Las ambulancias la ponían nerviosa desde lo de Jenna y la desaparición de Ali. Cuando atravesaba el jardín en dirección de la casa de los De Laurentiis, tuvo un presentimiento y se dio la vuelta. Sus padres también habían salido para averiguar lo que pasaba. Cuando vieron que se daba la vuelta, apartaron apresuradamente la vista. La policía le ordenó que retrocediera, alegando que era una zona restringida. Entonces, Spencer reparó en la furgoneta del depósito de cadáveres. Uno de los walkie-talkies de los policías emitió un chisporroteo. Allison. Sintió un frío intenso. El mundo daba vueltas. Spencer se desmoronó sobre la hierba. Alguien se dirigió a ella, pero Spencer no entendió lo que le decía. «Has sufrido un shock», oyó al fin. «Intenta tranquilizarte». Su campo de visión era tan reducido que Spencer no estaba segura de quién era, solo de que no era ninguno de sus progenitores. Volvió con una manta y le dijo que se quedara sentada un rato y no cogiera frío. Cuando Spencer se sintió con fuerzas para levantarse, la persona que le había ayudado se había marchado, y sus padres también. Ni siquiera se habían molestado en comprobar si estaba bien. Había pasado el resto del sábado y buena parte del domingo en su habitación. Solo se había ventilado a salir al pasillo para ir al cuarto de baño cuando sabía que no había nadie cerca. Confiaba en que alguien subiera para ver cómo estaba. Pero al oír que la llamaban débil y tentativamente a la puerta, aquella tarde no había contestado. No estaba segura del motivo. Quienquiera que fuese, había oído que suspiraba y se alejaba de nuevo por el pasillo. Y entonces, hacía apenas media hora,
Spencer había visto que el jaguar de su padre daba marcha atrás por el camino de entrada y se incorporaba a la carretera principal. Su madre iba en el asiento del pasajero. Melissa estaba detrás. No tenía ni idea a dónde iba. Se desplomó en la silla del ordenador y abrió el primer correo electrónico de A, el que hablaba de codiciar las cosas que no podía tener. Después de haberlo leído varias veces, pinchó en responder. Escribió lentamente. ¿Eres Allison? Titubeó antes de pinchar enviar. ¿Estaría alucinando con las luces de la policía? Las chicas muertas no tenían cuentas de Hotmail, ni alias en Messenger. Spencer tenía que controlarse. Alguien se estaba haciendo pasar por Ali. Pero miró el móvil Mondrian que había comprado el año anterior en el Museo de Artes de Filadelfia. Entonces oyó volvió a sonar. ¡Plink! De hecho, sonaba muy cerca, en la ventana. Spencer se incorporó en el preciso momento en el que otro guijarro se estrellaba contra la ventana. Alguien le estaba tirando piedritas. Al siguiente golpe, Spencer se dirigió a la ventana. Entonces sofocó una exclamación. Grant estaba en el jardín. Las luces azules y rojas de los coches de patrulla arrojaban constantemente franjas de sombra sobre su mejilla. Al verla, Grant lució una enorme sonrisa. Spencer bajó corriendo las escaleras de inmediato, sin importarle que tuviera el pelo horrible, ni que llevara unos pantalones de pijama Kate Spade manchados de salsa marinera. Grant fue corriendo hacia ella cuando salió por la puerta. Le envolvió con los brazos y le dio un beso en la cabeza despeinada. «No puedes estar aquí», murmuró ella. «Lo sé». Grant se echó hacia atrás. «Pero he visto que no estaba el coche de tus padres, así que...» Spencer le pasó la mano por el pelo suave. Grant parecía exhausto. ¿Y si había tenido que pasar la noche en su pequeño Toyota? ¿Cómo sabías que había vuelto a mi antigua habitación? Grant se encogió de hombros. Un presentimiento. Además, me había parecido ver tu cara en la ventana. Quería venir antes, pero había... todo eso. Señaló los coches de patrulla y las variopintas furgonetas de los informativos aparcadas en la casa de al lado. ¿Te encuentras bien? Sí, contestó Spencer. Alzó la cabeza hacia la boca de Grant y se mordió el labio reseco para no echarse a llorar. ¿Tú te encuentras bien? Yo... claro. ¿Tienes algún sitio donde vivir? Puedo quedarme en el sofá de un amigo hasta que encuentre algo. No es para tanto. Ojalá Spencer también hubiese podido quedarse en el sofá de una amiga. Entonces se le ocurrió una cosa. ¿Melissa y tú habéis roto? Grant se llevó la mano a la cara y exhaló un suspiro. Por supuesto, dijo suavemente. Era bastante obvio. Estar con Melissa no era como... Sus palabras se apagaron poco a poco, pero Spencer creía que sabía lo que iba a decir. No era como estar contigo. Sonrió temblorosamente y apoyó la cabeza en su pecho. Su corazón le palpitaba en la oreja. Se volvió hacia la casa de los De Laurentiis. Alguien había levantado un pequeño santuario en honor de Allison en el bordillo, con fotografías y velas de la Virgen María y todo. En el centro del mismo había escrito Ali con unas pequeñas letras magnéticas. La propia Spencer había portado una fotografía de Allison sonriendo con una camiseta ajustada azul de Von Dutch y unas flamantes Sevens nuevas. Recordaba el momento en el que la había tomado. Estaban en sexto y era la noche del baile de invierno de Rosewood. Las 5 estaban espiando a Melissa cuando Ian fue a recogerla. Spencer se había reído tanto que le había dado hipo. Cuando Melissa trató de hacer una entrada majestuosa, se había tropezado en el camino de entrada de los Hastings al dirigirse a la hortera limusina Homer alquilada. Probablemente era el último recuerdo verdaderamente divertido y despreocupado que tenía. Lo de Jenna había sucedido poco después. Spencer observó la casa de Toby y Jenna. No había nadie, como de costumbre, pero a pesar de todo le daba escalofríos.
Mientras se tapaba los ojos con el dorso de una mano delgada y pálida, una de las furgonetas de los informativos pasó despacio delante de ella, y un tipo que llevaba una gorra roja de los Phillies la miró fijamente. Spencer se agachó. No era el momento de que filmasen a una chica derrumbándose emocionalmente en la escena de la tragedia. Será mejor que te vayas. Sorbió por la nariz y se volvió hacia Gren. Esta es una... y no sé cuándo volverán mis padres. De acuerdo. Alzó la cabeza. Pero... ¿podemos volver a vernos? Spencer tragó saliva y procuró sonreír. Cuando lo hizo, Gren se inclinó hacia adelante y la besó, rodeándole la nuca con una mano y con la otra el punto de los riñones que el viernes le había dolido tremendamente. Spencer se apartó. Ni siquiera tengo tu número. No te preocupes, susurró Gren. Yo te llamaré. Spencer se quedó un instante del extenso patio, observando a Gren mientras éste se dirigía a su coche. Cuando se fue, los ojos volvieron a escocerle a causa de las lágrimas. Ojalá hubiese tenido a alguien con quien hablar, alguien al que no hubieran desterrado de su casa. Observó el santuario de Ali y se preguntó cómo le estarían llevando sus antiguas amigas. Cuando Gren llegó al otro extremo de la calle, Spencer advirtió que los faros de otro coche se adentraban en ella. Y se quedó petrificado. ¿Serían sus padres? ¿Lo habrían visto? Los faros se aproximaron poco a poco. De pronto, Spencer cayó en cuenta de quién era. Aunque el cielo se había teñido de púrpura oscuro, distinguía someramente el pelo largo de Andrew Campbell. Se quedó sin aliento y se agachó detrás de los rosales de su madre. Andrew condujo despacio el Mini hasta el buzón. Lo abrió, metió algo dentro y volvió a cerrarlo con cuidado. Luego se fue. Spencer esperó a que desapareciera para ir corriendo al bordillo y abrir bruscamente el buzón. Andrew le había dejado una hoja de cuaderno doblada. Hola, Spencer. No sabía si cogerías el teléfono. Siento mucho lo de Allison. Espero que la manta te viniera bien ayer. Andrew. Spencer se volvió hacia el camino de entrada, leyendo y releyendo aquella nota. Contempló aquella caligrafía cursiva de chico. ¿Manta? ¿Qué manta? Entonces cayó en la cuenta. ¿El que le había ayudado era Andrew? Arrugó la nota con las manos y se echó a llorar de nuevo. Ese fue el final del capítulo 33 de Pequeñas Mentirosas de Sarah Shepard. Y eso es todo por el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por compartir unos minutos de lectura conmigo. Y la pregunta que quiero hacer el día de hoy es: ¿por qué crees que Andrew haya hecho eso por Spencer? ¿Por qué crees que le haya dado una manta? ¿Por qué crees que le haya llevado una nota? Yo no sé qué pensar, pero probablemente es porque es un buen chico. Si tienes alguna idea o alguna palabra que no comprendieras del todo durante los últimos capítulos, házmelo llegar por un mensaje o un comentario para retomarlos en el siguiente video. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima ocasión. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y la otra sonrisa va a ser siempre tu rincón para leer. Hasta la próxima.